¿Cómo están, apreciados estudiantes? Sean todos ustedes bienvenidos a la semana número 3. En esta semana nosotros vamos a continuar estudiando los compuestos oxigenados y hoy nos toca estudiar a los ácidos carboxílicos. La destreza que vamos a desarrollar es identificar, formular y nominar compuestos orgánicos oxigenados denominados ácidos carboxílicos y describir la importancia en la industria, en la medicina y su incidencia en la salud. Vamos a dialogar un poquito, hacernos una interrogante, a lo mejor de algo o de anécdotas que nos han pasado a nosotros en nuestro diario vivir. ¿Te ha picado alguna vez una hormiga, una abeja o la ortiga? Muy bien, yo creo que a todos nos ha pasado que algún animalito de estos o la ortiga nos picó en la piel, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos ha picado una hormiga, la parte afectada se nos ha infectado, como se puede observar en esta imagen. Y a lo mejor no nos dimos cuenta por qué será, por qué sería. O de vez en cuando a nosotros o algún familiar, algún vecino trató de picarle una abejita. Y esta parte también se ha infectado. En este caso se ve que el ojito de esta persona se le ha cerrado. De vez en cuando, nosotros cuando caminamos por el campo y a lo mejor tratamos de tocar a la ortiga o nombre vulgar el chine, nos ha producido ronchas, pero tampoco nos hemos preguntado por qué será. Hoy nos vamos a dar cuenta que aquí en la hormiguita, en la abeja y acá en la ortiga ha estado presente un ácido que es un compuesto orgánico denominado ácido carboxílico. Entonces, lo que nos ha inyectado la abejita, la hormiga, ha sido un ácido carboxílico. Pero ¿dónde más se encontrarán los ácidos carboxílicos? Este ácido es el principal responsable del olor característico del queso. Cuando los quesos ya se nos fermentan, producen un olor. Ha sido por la presencia de este ácido. Y también este ácido es el responsable del olor que presentan las cabras domésticas. Pero también hay otra cosa curiosa. Nos dice que este ácido es el principal responsable del mal olor del sudor. ¿Sí? Cuando nosotros no nos bañamos constantemente, sudamos mucho, especialmente del sudor axilar. Se produce un olor un poco fuerte, es por la presencia de los ácidos o de este ácido carboxílico denominado 3-metil-2-hexenoico, ¿sí? Entonces, miren, los ácidos carboxílicos en nuestro cuerpo producen un olor fuerte que se demuestra a través del sudor, especialmente del sudor de las axilas. Continuemos. ¿Qué son los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos, ya se dijo, son compuestos orgánicos que se caracterizan porque llevan el grupo funcional R-COOH. R significa una cadena principal. Este grupo funcional de los ácidos carboxílicos solo se ubican en carbonos primarios, es decir, en los extremos de la cadena. Bien pueden ubicarse al un extremo, al otro extremo o también en los dos extremos, es decir, únicamente en los carbonos primarios. Para nombrar a los ácidos carboxílicos, primeramente vamos a escribir el término o palabra ácido seguido del nombre específico del cual proviene el hidrocarburo y terminado en oico, como por ejemplo ácido propanoico, oico, terminado en oico. Dice para la nomenclatura o cómo hacemos para nombrar a los ácidos carboxílicos, primeramente vamos a escribir la palabra ácido.
seguida del nombre específico del hidrocarburo del cual proviene o procede. En este caso, como ejemplo, tenemos el ácido propanoico. Quiere decir, o propano quiere decir una cadena o un hidrocarburo que tiene tres carbonos. Pero como va a tener el grupo funcional COOH, se va a tratar de un ácido carboxílico, en este caso se va a denominar propanoico. Vamos más adelante a describir el desarrollo de varias fórmulas de estos ácidos carboxílicos, ahí entenderán mucho mejor esta parte, ¿sí? ¿Cómo se llaman o cuál es su nomenclatura? Se nombran, ya se dijo, anteponiendo la palabra ácido al nombre del hidrocarburo del que procede y con la terminación oico. Por ejemplo, aquí tenemos al ácido etanoico. Etano viene, o et viene de dos carbonos. Contemos uno y dos. Aquí en los ácidos carboxílicos también se cuenta el carbono del grupo funcional. Uno y dos. Cuando el compuesto tiene dos carbonos, utilizamos el prefijo et. Muy bien. Pero como es un ácido carboxílico, esta palabra etano va a terminar en oico, es decir, ácido etanoico. Muy bien, bien lo puede usted representar de esta forma. El carbono hacia arriba está enlazado, tiene doble enlace y se une con el oxígeno y hacia abajo simple enlace y se une con el grupo OH. O bien lo puede representar de esta forma, CH3CO OH. Más comúnmente se suele trabajar de esta forma. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Dice que siempre van ubicado, el grupo funcional siempre va ubicado en un carbono primario, es decir, al extremo de la cadenita o a los dos extremos, porque los ácidos carboxílicos también pueden llevar dos grupos carboxílicos. Muy bien, continuemos. Son numerosos los ácidos dicarboxílicos. ¿Qué quiere decir di? Que llevan dos grupos carboxílicos, es decir, a cada extremo. Son numerosos los ácidos dicarboxílicos que se nombran con la terminación dioico. Ustedes saben bien que cuando se repite algo, se repite o se escribe dos veces, utilizamos el término di. Y como tiene que terminar en oico, va a terminar en dioico. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la fórmula del ácido propanodioico. Prop o propano procede del nombre del hidrocarburo de procedencia que es el propano, propano. Pero como lleva dos grupos carboxílicos, mire, observemos aquí está el uno y acá está el otro, ¿sí? Entonces se va a llamar ácido propano dioico. Propano porque procede del hidrocarburo denominado propano. Prop quiere decir tres carbonos. Contemos para ver si es verdad. Repito que aquí para contar los carbonos también se cuenta o se contabiliza al carbono del grupo funcional. Uno, dos y tres. Propano dioico. Continuemos. Cuando los grupos carboxílicos se encuentran en las cadenas laterales, ¿qué quiere decir? Esta es una cadena lateral, ¿verdad? Pero hay un grupo carboxílico que se encuentra aquí como radical. Dice, cuando los grupos carboxílicos se encuentran en las cadenas laterales, se nombra utilizando el prefijo carboxi. Se nombra utilizando el prefijo carboxi, es decir, este se va a llamar carboxi y con un número localizador de esa función, es decir, indicando el número del carbono en donde va localizado este grupo carboxi. Aunque en el caso de que haya muchos grupos de estos ácidos, también se puede nombrar el compuesto posponiendo la palabra tricarboxílico en el caso que sean tres, o tetracarboxílico en el caso que sean cuatro grupos de estos, etcétera.
al hidrocarburo del que procede. Muy bien. Entonces vamos a dar la nomenclatura de este compuesto. Dice, cuando los grupos carboxílicos, en los grupos carboxílicos, en las cadenas laterales o lineales, se encuentra, dice, un grupo carboxílico, se nombra utilizando la palabra carboxi, pero indicando el localizador en donde va este grupo carboxi. Por ejemplo, ya se dijo que para empezar a dar el nombre escribimos la palabra ácido, eso está muy claro. Luego dice, indicamos el localizador en donde lleva el grupo carboxi. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar las cadenitas o tengo que enumerar, perdón, los carbonos que se encuentran en la cadena. Pero aquí hay que tomar mucho en cuenta. Debemos empezar a enumerar por el extremo que está cercano al grupo funcional. Pero ¿qué pasa aquí? Tengo dos grupos funcionales, ¿verdad? Aquí y acá. Entonces tengo que empezar por el lado donde se encuentra el radical más próximo. Este radical carboxi se encuentra más próximo a este extremo, entonces tengo que ir de izquierda a derecha en este sentido. Entonces contemos. Recuerden que para contar tengo que también contar los carbonos. Uno, dos, 3, 4, 5. Si es 5, se va a tratar de un pentano. Viene procede del pentano, pent 5, ¿verdad? 5, muy bien. Entonces dice que tengo que indicar el localizador en dónde va el grupo carboxi. ¿En qué carbono va? En el 2, ¿verdad? Porque dije uno, 2. Entonces, para escribir, digo ácido 2 carboxi pentano dioico, ¿ya? 2 quiere decir que en el carbono 2 va el grupo carboxi, ¿sí? Este es el grupo carboxi que está aquí como radical. 2 carboxi pentano dioico. Pentano quiere decir que hay 5 carbonos. Una, 2, 3, 4 y 5. Pero viene el término, la palabra que se agrega dos, uno y dos. Oico, grupos carboxílicos, ¿sí? Muy bien. O también se puede llamar de otra forma 1,1,3 propano tricarboxílico. Ahí hace alusión a esta palabra. Tricarboxílico está tomando en cuenta que hay tres grupos carboxilos. Este es uno, este es dos y este es tres. Pero aquí el 1,1,3 son los localizadores en donde lleva el grupo carboxilo. Mire, entonces ahí ya, ya no vamos a contar la cadena tomando en cuenta los grupos carboxilos, sino desde aquí, uno, 2 y 3. Ya no va a ser pentano, sino ya va a ser propano, porque cuento uno, 2 y 3. En el carbono uno lleva un grupo carboxilo hacia acá y otro hacia abajo. Por eso dice 1,1. Luego 3 propano tricarboxílico. ¿Sí? Uno, 2 y 3. Pero en el uno lleva a los grupos carboxilos como radicales. Uno, 2. Por eso digo 1,1, 3, porque aquí en el carbono 3 lleva como radical a otro grupo carboxilo. Esta es otra forma de nombrarlo, ¿sí? Muy bien, entonces repito, 1,1,3 propano. Ya aquí va a tener otro, solo únicamente tres carbonos. Propano trioico, tricarboxílico, perdón. Propano tricarboxílico. Uno, dos, tres. Es decir, tres grupos carboxílicos. Muy bien. Pero más recomendada es este nombre de aquí. ¿Sí? Este, el primero. Continuemos. Hay ácidos carboxílicos que pueden llevar dobles enlaces. Por ejemplo, observemos aquí. Primeramente,
démonos cuenta que el grupo funcional en este caso está en carbono primario. Cuando usted observe este grupo funcional COOH, se trata de un grupo carboxílico, porque la destreza también que queremos desarrollar es identificar qué clase de compuesto orgánico es, ¿verdad? Entonces, este es un grupo, el COOH quiere decir que es un compuesto oxigenado y dentro de ellos tenemos a los ácidos carboxílicos. Muy bien. En este caso, cuando observamos doble S enlaces en esta cadena, en estas fórmulas de grupos carboxílicos, de compuestos carboxílicos o ácidos carboxílicos, yo debo enumerar con la finalidad de indicar el localizador en donde está el doble enlace. ¿Y por dónde empezamos a enumerar? Recuerden ustedes que empezamos a enumerar por el extremo donde se encuentra el grupo funcional. En este caso por aquí, de derecha a izquierda. Contemos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. ¿Qué hago para dar el nombre? Primeramente escribo la palabra ácido, ¿verdad? Luego indico el localizador en donde lleve el doble enlace. 1, 2, 3. Digo ácido 3 pentenoico. Ácido 3 pentenoico. Pent quiere decir 5 carbonos. ¿Sí? Tengo 5 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5. Pent, 5 carbonos. En quiere decir que lleva un doble enlace. Y oico, que es un ácido carboxílico, porque su nombre termina en oico, ¿sí? Entonces, mire, su nombre quedaría ácido 3 pentenoico. Continuemos. Muy bien. Cuando las fórmulas de estos ácidos carboxílicos llevan, ya se dijo, dobles enlaces o llevan ramificaciones, es muy necesario enumerar la cadena, ¿sí? ¿Por dónde vamos a empezar a enumerar? Por el extremo en donde se encuentra el grupo funcional y el grupo funcional está aquí. Entonces procedemos a contar los de los carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se va a tratar de un nonano. Pero en este caso no va a ser nonano, sino va a terminar en, un noneno, va a ser un noneno. Pero como va a llevar en dos lados dobles enlaces, este nombre un poquito va a variar. Muy bien. Entonces, ya tenemos que lleva 9 carbonos. Se va a tratar de un no, non. Non quiere decir 9, ¿no es cierto? Muy bien. Para empezar, luego de eso que yo he enumerado, identificamos verdaderamente, usted ya sabe, identificamos las ramificaciones. Este se llama metil, este se llama etil y este propil. Prop, 3 carbonos, propil. Muy bien. Ustedes ya saben que cuando la cadenita carbonada tiene ramificaciones, para dar el nombre, debemos ordenarlos en orden alfabético. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Vamos a ordenar, vamos primeramente a escribir el término o la palabra ácido, ¿ya? Seguido del nombre de los radicales ordenados alfabéticamente. Muy bien. Les pregunto a ustedes, metil, etil y propil, ¿cuál de ellos se lo debe escribir primero en orden alfabético? Etil, ¿verdad? Pero tengo que indicar el localizador en donde lleva el radical etil. Empezamos con este. Regresemos a contar el número de carbono en donde lleva el radical. Uno, 2, 3, 4, 5. 5 etil. Mire aquí, 5 etil, rayita para separar. Luego dice 3,5 dimetil. Quiere decir que en el carbono 3, mire, y en el carbono 5 llevan 2 metiles. Por eso digo dimetil. Usted esto ya sabe, ¿sí? En el carbono 5 y en el 3 llevan el radical metil. Por eso digo 3,5 dimetil. Rayita. En el 7, este era el número 5, ¿verdad? 5, 6. Y en el 7 lleva el radical propil. Por eso digo 7 propil. Rayita.
Ahora vamos con los dobles enlaces. En el 2 y en el 7 llevan dobles enlaces, ¿sí? Entonces sigo, después de 7 propil, rayita, digo 2,7 nona dienoico. Nona quiere decir 9, di quiere decir 2 en dobles enlaces y oico que lleva un grupo carboxílico, ¿sí? Muy bien, repito. Escribimos la palabra ácido. Luego ordenamos alfabéticamente los radicales o las ramificaciones. Pero para ordenar, recuerden que debo enumerar la cadena, ustedes ya saben. Entonces tengo las ramificaciones propil, etil y metil. En orden alfabético, primeramente va el etil, ¿verdad? Etil. Pero ¿en qué carbono lleva el radical etil? Lleva el carbono 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Digo 5 etil, rayita para separar aquí, 3,5 dimetil, luego digo 7 propil, rayita 2,7 nonadienoico. Nona quiere decir que lleva 9 carbonos. Di quiere decir que son dos dobles enlaces. Di dos dobles enlaces. Y luego termina con la palabra oico. Entonces nos queda 2,7 nonadienoico. Muy bien. Tenemos acá otro ejemplo, ya se encuentra este numerado. Aquí únicamente tenemos un radical metil. Tengo 5 carbonos. Para escribir el nombre, primeramente escribo el término o la palabra ácido, en este caso seguido del localizador en donde lleva el radical metil. Por eso digo ácido 3-metil rayita pentanoico. Pentano o pent porque lleva 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Oico porque es un ácido carboxílico y termina su nombre en oico. Ácido 3-metil pentanoico. Continuemos. Sigamos con ejemplos. Aquí se ha escrito las fórmulas para dar su nomenclatura. Vamos a explicar este desarrollo que ya está hecho aquí, ¿sí? Muy bien. El ácido propanoico se llama ácido propanoico. Usted cuando ya escucha el término propano, quiere decir que tiene 3 carbonos, pero incluido el del grupo funcional. Mire, aquí está el carbono del grupo funcional. Entonces, va contado 1, 2, 3. Este cuando tiene 3 se llama propanoico. El nombre de este de aquí. ¿Cuántos carbonos lleva? 1, 2, 3, 4, 5. Se trata de un ácido pentanoico. No escribo aquí la palabra dioico porque no hay dos grupos funcionales, hay uno solo, ¿verdad? En este caso y en este. No así en el siguiente. En el siguiente ya hay dos grupos funcionales, ahí tengo que utilizar antes de la palabra oico el término di, porque el término di me va a indicar que lleva dos grupos carboxílicos, ¿sí? Muy bien. Para dar el nombre aquí, mire, usted tiene que contar 1, 2, 3. Si tiene 3, se va a tratar de un propano. Pero como lleva dos grupos carboxílicos, entonces se va a decir propano dioico. Propano, 3 carbonos. Di quiere decir dos. Oico, grupos carboxílicos. Dos grupos carboxílicos. Muy bien, continuemos. Aquí tenemos o seguimos explicando, pero aquí los ácidos carboxílicos ya están representados mediante una fórmula semidesarrollada y mediante una fórmula esquelética. Recuerden que como ustedes alguna vez decíamos que las fórmulas de los compuestos orgánicos también pueden representarse mediante una fórmula esquelética. En sus vértices vamos a encontrar los carbonos. Se encuentran inmersos los carbonos, ¿verdad? Muy bien.
También se explicaba anteriormente en las clases del primer bimestre que cuando la cadena va a ser un poco larga, se puede suprimir entre paréntesis y se puede colocar un subíndice que nos indica el número de veces que se repite. El CH2 quiere decir que se repite cuatro veces. Si el CH2 se repite cuatro veces, quiere decir que van a haber cuatro carbonos, ¿verdad? Cuatro carbonos, más este de aquí, cinco, más este de acá, seis. Si tiene seis, se va a tratar de un hexano, pero como tiene dos grupos carboxilos, uno al inicio y otro al final, hay que utilizar antes de la palabra oico el término di. Entonces nos quedaría ácido hexanodioico. Hexano quiere decir seis. Di quiere decir dos grupos carboxílicos. Por eso dioico. Muy bien. Vamos a revisar esta cadenita o esta fórmula esquelética. Recuerden que en cada extremo lleva un carbón, en cada vértice un carbón. Entonces, aquí, en este de aquí, se encuentra un carbón que se une con un doble enlace con este oxígeno y con un simple enlace con este OH, ¿sí? Aquí está un carbón, aquí. Este carbón se une hacia arriba con el oxígeno y hacia acá con el grupo OH. Entonces, aquí tengo un carbón, aquí dos, aquí tres, aquí cuatro, aquí cinco y aquí seis. ¿Sí? Seis. Esta fórmula es la misma de acá, pero está representada mediante una fórmula esquelética. ¿Sí? Sigamos con el siguiente. Aquí el CH2 se repite siete veces. Si se repite siete veces, ¿cuántos carbonos hay? Hay siete, ¿verdad? Siete más este, 8 y más el de acá, 9. Se va a tratar de un nonano dioico. Acá está, un nonano dioico. Nonano, 9 carbonos. Dos grupos carboxílicos dioicos, ¿sí? Aquí contabilicemos para ver si hay 9 carbonos, para que se llame un nonano dioico. Uno hay aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿verdad? Continuemos. El CH2 quiere decir que se repite cinco veces. Si se repite cinco veces, ¿cuántos carbonos tengo? Voy a tener cinco, ¿verdad? Cinco. Más uno, seis. Y más uno, siete. Se va a tratar de un heptano dioico. Heptano dioico, ácido heptano dioico. Muy bien, vamos a ver si aquí encontramos siete carbonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Sí? Muy bien, es la misma fórmula, semidesarrollada o esquelética. Aquí encontramos otra fórmula un poquito ya más grande que las de acá, en forma esquelética representada. Es el ácido palmítico o ácido hexadecanoico. Hexadecano quiere decir 16. Hexadecano quiere decir 16. Y oico, que solo lleva un grupo carboxílico, un grupo funcional, en este extremo. Vamos a contar para ver si hay 16 carbonos. El- a contar iniciamos, recuerden que iniciamos a contar por el extremo donde se encuentra el grupo funcional. Aquí hay un carbono, repito, el carbono que se encuentra aquí se enlaza hacia arriba con el oxígeno con doble enlace y hacia abajo con el OH con un simple enlace. Entonces aquí tengo un carbono. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? 16. Aquí vamos a encontrar el carbono. Recuerden que en este caso en el extremo aquí hay también carbono, ¿sí? 16. Usted dirá, ¿y por qué aquí no hay un carbono? Aquí no, este extremo le corresponde al grupo funcional. Recordemos que el grupo funcional es COOH, entonces aquí está el carbono, ¿sí? Muy bien, hay 16, pero si le quiero representar de esta forma semidesarrollada, mire, el CH2 se repite 14 veces. Si se repite 14 veces,
tengo 14 carbonos, más uno de aquí, 15, y más uno de acá, 16. Este CH3 se encuentra aquí. Ese CH3 se encuentra aquí. Y los 14 CH2 se encuentran desde este vértice hasta este vértice. Muy bien. Entonces, este se llama ácido hexadecanoico. Se representa también de la fórmula semidesarrollada. Se lo conoce también como ácido palmítico. Continuemos. Los ácidos carboxílicos contienen el grupo carboxilo, que es uno de los grupos más importantes en química y en bioquímica, ya que permite la síntesis de otros compuestos. Los ácidos son uno de los compuestos que les confiere el olor y el sabor a muchos productos. Es muy importante conocer las fuentes naturales de ácidos carboxílicos. ¿Y cuáles son estos? Aquí en este cuadrito vamos a presentar los ácidos carboxílicos, los más importantes y en qué fuentes o en dónde los encontramos. Vamos a explicar cuál es el nombre industrial del ácido carboxílico, cuál es el nombre químico y localización en dónde los encontramos o cuáles son las fuentes que producen estos ácidos carboxílicos. Muy bien. El, el ácido carboxílico, conocido con el nombre industrial ácido fórmico, el nombre químico es ácido metanoico, lo encontramos nosotros en las hormigas, en las abejas y en la ortiga. El ácido acético, de nombre industrial, el nombre químico es ácido etanoico, lo encontramos en las frutas como bananas, manzanas, en el sudor, en las uvas, etc. El ácido cinámico, conocido químicamente como ácido fenilpropenoico, lo encontramos en la canela y en el incienso. El ácido cítrico, químicamente conocido como ácido 3-carboximetil o 3-hidroxipentanodioico, lo encontramos en los cítricos como limón y naranja. El ácido láctico, químicamente conocido como ácido 2-hidroxipropanoico, lo encontramos en la leche agria y en los musgos. Los ácidos carboxílicos nos pueden causar varios daños cuando somos atacados por estos o cuando trabajamos en un laboratorio o en una industria y de vez en cuando se nos derramó sobre nuestro cuerpo o sobre a lo mejor algunos materiales. Hay que tener mucho cuidado. Cuando se ha derramado sobre nuestro cuerpo algún ácido carboxílico, inmediatamente nosotros tenemos que tratar de sacarnos las prendas que están contaminadas con este producto. En caso de inhalar a los ácidos carboxílicos, las personas se desmayan. ¿Y qué deben hacer estas personas? Deben tenderse y transportarse de lado y tener una suficiente estabilidad. En caso de contacto con la piel se irrita. ¿Qué debemos hacer? Lavarnos inmediatamente con agua y jabón y enjuagarnos bien. Limpiar los ojos, estos abiertos, que estén abiertos durante varios minutos con el agua corriente e inmediatamente acudir a un médico. ¿Qué pasa en caso de ingestión de algún ácido carboxílico? No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata. Debemos beber mucha agua y respirar aire fresco. El ácido acético, el acetato de celulosa, el ácido fórmico y el ácido benzoico son muy peligrosos porque tratan de perforar el esófago, el estómago, los tejidos de las membranas de las mucosas y las vías respiratorias superiores. Cuando esto nos ha pasado para tratar de paliar a lo mejor estas partes afectadas, el médico a nosotros nos medica que debemos consumir mucha vitamina C. Hoy la lectura fue la mejor herramienta para conocer algo nuevo que a lo mejor no conocíamos. Pero no nos debemos detener, debemos seguir investigando, debemos seguir leyendo.
y demostrar con eso mucha generosidad, con esos conocimientos que adquirimos o hemos aprendido. Debemos estos conocimientos compartir a nuestras familias, a nuestros amigos, ya que es muy importante que ellos también aprendan. Usos y aplicaciones de los ácidos carboxílicos. El ácido oxálico se lo usa como blanqueador y limpiador. Este ácido oxálico, su fórmula es esta y químicamente es el ácido etano dioico. El ácido maleico, su fórmula química es el ácido cisbutenodioico. Se lo usa en la fabricación de resinas sintéticas, en conservantes de aceites y grasas, y sus sales se usan en la tinción de algodón, lana y seda. El ácido cítrico. Al escuchar la palabra cítrico, nos damos cuenta que este lo encontramos en los cítricos. Su fórmula es esta. Este ácido cítrico está presente en el zumo de los cítricos. Es un preservante y conservante de bebidas dulces, caramelos, verduras, alimentos congelados, quesos, carnes y cremas batidas. Es fuente de vitamina C. El ácido salicílico se usa para tratar el acné, callosidades y callos en los pies y verrugas. El ácido benzoico y sus derivados son usados para conservar alimentos. El ácido fórmico se suele emplear en la industria del curtido con el objetivo de suavizar las pieles y también en los procesos de tintorería en la industria del curtido. Algunos derivados clorados de los ácidos carboxílicos se emplean en la producción de herbicidas. Muy bien, señoritas y jóvenes estudiantes, la clase ha terminado. Ahora ustedes deben trabajar la tarea que se encuentra subida en la plataforma. En la plataforma nosotros le presentamos varias fórmulas para que ustedes puedan identificar su nomenclatura correcta. Se les recomienda a ustedes utilizar su cuadernito de borrador, transcribir la fórmula y practicar su nomenclatura. Una vez que usted esté segura de que ya tenga su nomenclatura correcta, proceda a señalar en la plataforma el literal correcto. Asimismo, si es que tiene algunas dificultades al realizar toda su tarea, vuelva a revisar el video grabado por la docente o los videos que se les ha ubicado como material de apoyo. Les agradezco mucho por su atención, que tengan éxitos al realizar su tarea y nos encontramos la próxima semana.